empezaremos. Bueno, primero que nada, bienvenidos a la materia de metodología de la investigación. Este curso que tenemos es algo sui generis. Tenemos personas que están retomando mucho nuevamente las clases en lo que es formación profesional. Después de mucho tiempo tenemos personas que están empezando a tomar esa opción para formación profesional porque ya están saliendo, ya salieron de la unidad educativa respectiva. Tenemos otras personas que esta es su segunda carrera. ¿Ya? Entonces, tanto para las personas que tienen su segunda carrera, para las personas que están retomando y las personas que están continuando sus estudios, algo que tienen que tomar en cuenta es que la materia de metodología de la investigación se lleva en todas las carreras, ¿ya? Es una materia que generalmente se le da al docente más novato, ¿sí? Porque no importa metodología de la investigación, dicen, ¿no? Y generalmente se le da al docente más novato, cuando realmente eso es contraproducente en desmedro del estudiante. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante termina la carrera y tiene que presentar su proyecto de grado, en el caso nuestro presentamos ya sea proyecto de grado, presentamos proyecto de emprendimiento productivo o proyecto sociocomunitario productivo, ¿ya? Si bien presentamos el proyecto, la base para que nosotros podamos hacer un buen proyecto es metodología de la investigación. Y si no has aprendido metodología de la investigación y practicado en el transcurso de las demás materias, obviamente vas a llegar con un cero muy grande cuando tengas que hacer tu proyecto de grado. En ese entendido, yo les recomiendo que esta materia no la tomen a la ligera. Si bien no es una materia fácil, pero tenemos que identificar, o sea, tenemos que cambiar de mentalidad para aprender a pensar como un investigador, ¿ya? Tenemos esa mala costumbre social que nosotros como sociedad y como seres humanos limitamos y podríamos decir, hasta frustramos a nuestros niños a que puedan ser investigadores, dado que la esencia del ser humano, de la persona, es investigar. Puesto, desde que nace, el bebé ya empieza a investigar. Es un mundo nuevo para él. Entonces, ¿qué hace el bebé? Empieza a agarrar todo, agarra cualquier cosa y lo primero que hace, y los que tienen bebé se van a dar cuenta, lo primero que hace el bebé, en cuanto puede, agarra todo a la boca y empieza a chupar. No comas eso, no hagas eso, no, eso es cochino, eso es sucio. Y cuando el bebé es pequeño, no se conoce el bebé. Entonces, cuando el bebé empieza a investigar, porque le da curiosidad, empieza a agarrarse la cara y cuando se agarra la cara se rasca, ¿no ve? Ay, no, que se rasca la cara, le pondremos mitoncitos. La mamá ignorante le pone mitoncitos al pobre bebé. Es que se va a rascar la cara, es que estás frustrando a ese bebé a que pueda fortalecer su naturaleza de investigar. Entonces, le pones mitoncito al bebé y es su única herramienta que el bebé tiene para poder conocer el mundo, ¿ya? Porque con sus manos va a empezar a conocer su rostro. Ah, ya conoce su rostro, ya no se va a lastimar, ya conoce, ¿ya? Con las manos va a poder identificar una superficie que es una suave hacia una superficie dura, una superficie fría, una superficie caliente. El bebé está aprendiendo con todo eso. No quiero decir que lo vayan a meter al fuego y déjenlo quemar, no. Pero el bebé tiene que aprender. Y la única manera que puede percibir todo lo que está afuera para sí mismo, en ese momento del bebé, son sus manos y su boca. Posteriormente van formando otros sentidos con los cuales puede percibir e investigar más cosas. Entonces, el mundo de frustración que tienen los pobres niños con esos padres muy ignorantes es que hasta los 5 años ya han matado todo entusiasmo de poder investigar.
y el niño está listo para ser un peón más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no lo has dejado investigar. No hagas eso, no corras, te vas a caer, camina. Puta, y el bebé tiene, y el niño tiene que estar corriendo paso a paso, lentito. ¿Por qué? Porque a la vieja le da la gana de que no corras, se va a caer, que se caiga, que aprenda, que cuando tenga las rodillas rasmilladas se va a dar cuenta, que tiene que correr, pero con precaución, que tiene que levantar bien los pies, si no, nunca va a aprender a correr, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya vienen en desmedro de fomentar la investigación en los niños. Y llegamos a lo que es las unidades educativas, la primaria y secundaria, con nuestra paupérrima educación que tenemos, obviamente, que lo que dice el profesor es ley y no se refuta. Entonces, decimos, sí, ahí estamos creando caballitos cocheros. Entonces, estamos frustrando, estamos matando esas ilusiones de investigar. Inclusive en estudios de formación profesional, hay docentes que no les dejan opinar al estudiante. No, lo que diga Chavenato es ley. Después otras cosas no me hablen. No sirve. Cuando puedes ver en el internet que existen 5 teorías de 5 autores o 20 autores distintos con los cuales puedes identificar muchos conceptos para una sola cosa. Y eso no quiere decir que esté errado, simplemente son distintos puntos de vista. Y cada punto de vista ha sido conceptualizado y por eso es, y ha sido reconocido, por eso ha sido eh, mostrado a la sociedad. Y cada concepto que se tiene en todos los libros que vayan a leer es porque previo a eso ha habido una investigación, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos decir que es más fácil aprender de algo ya conocido y no crear algo nuevo? ¿No? Porque hasta el momento podemos decir que todo ya ha sido descubierto, como dicen, ya no se puede, ya no se tiene que, ya no es necesario crear la pólvora, evidentemente, no es necesario crear la pólvora. ¿Por qué? Porque de pólvora no se vive, porque actualmente la pólvora no es la esencia, ¿no? Antes había la pólvora, había fuego, ¿no ve? Antes había pistolas de una sola bala, digamos, luego tienes que volver a cargar. Oh, lindo el descubrimiento de la pólvora, excelente. Pero ahora tenemos distintas armas, no solo con la pólvora, ¿no? Tenemos armas láser, tenemos armas que detonan, o sea, tenemos una infinidad de cosas que pueden suplir a la pólvora. Entonces, todo cambia. Lo único que no cambia es la palabra cambio. Entonces, pues todo concepto puede ser modificable. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender? Nosotros vamos a aprender esto. Espero que se lea ahí. Metodología de la investigación. ¿Ya? Este es un libro de Sampieri que ha salido el año pasado. ¿Ya? Es muy amplio y muy interesante, que con ese libro tranquilamente puedes hacer cualquier tesis, pero para fines de la materia, lo que tenemos que aprender en sí es la esencia de la metodología de la investigación. Y si es que nos alcanza el tiempo, vamos a poner en práctica, ¿ya? Y de aquí para adelante me gustaría que todos puedan fomentar esta parte, esta naturaleza que tenemos como seres humanos de investigar, ¿ya? Entonces, para fines de la materia, déjenme ver esto que he hecho, comprobar compatibilidad. Denme un rato, por favor. Estoy sacando esta parte, ahora sí. Aquí estamos, ya. Admitir, ya. Supongo que todos pueden ver esto. Ábrete, Sésamo. Ahí estamos, ya. Lo que vamos a hacer, como es una clase, bueno, como es son clases, llamemos rápidas, turbo, digamos, ¿no? Porque trabajamos a nivel de módulos y por tiempos. Entonces vamos a tratar de que el trabajo duro lo hagan ustedes y el trabajo fácil lo haga yo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que leer, tienen que ejemplificar y yo simplemente voy a explicar. Y vamos a dilucidar dudas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la investigación?
La investigación viene de dos palabras. La primera es in, que significa en, y la segunda es investigare, que significa hallar, indagar, seguir vestigios, ¿ya? Entonces, en hallar, en seguir los vestigios. A eso se refiere, ¿ya? Y tenemos que ser más o menos Sherlock Holmes en lo que es investigación, ¿no? Y por eso llegamos a esto que la investigación es un proceso primero reflexivo, porque tenemos que reflexionar en primer lugar nosotros para ver si es necesario el poder realizar una investigación o si realmente esta investigación habla de la veracidad, perdón, del concepto. Perdón, vayamos. Entonces, también nos habla que es un proceso sistemático. Ya han podido fortalecer el concepto de sistema, ¿no? Que es un sistema, es un conjunto de elementos interdependientes relacionados con un objetivo en común. Un buen ejemplo de sistema es un equipo de fútbol brasilero, porque boliviano no es una porquería, ¿no? El boliviano ha nacido para perder en el fútbol y no sirve. Y todos los que siguen a esos equipos mediocres, ni modo, si siguen a mediocres, son mediocres, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere a un sistemático? Por ejemplo, un equipo de fútbol brasilero es un sistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto de elementos. Aquí tenemos el arquero, tenemos los defensas, tenemos los mediocampos, tenemos los delanteros y tenemos acá arriba el director técnico. Entonces, todos estos conforman un sistema, porque es un conjunto de elementos interdependientes, ¿ya? El delantero no se va a meter a ocupar el espacio del arquero, y el arquero no se va a ir a ocupar, a trabajar en el medio campo. Son elementos interdependientes, o sea, son dependientes, pero interdependientes, ¿ya? Que necesitan de todo para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de un equipo de fútbol? Ganar, en el caso de un equipo brasileño, ¿no? Y tenemos que ser críticos. Entonces, la investigación es un proceso reflexivo, es un proceso sistemático y es un proceso crítico, porque vamos a criticar. A eso se refiere, ¿no? Porque si no criticas, no vas a descubrir, ¿no? Por eso la investigación tiene la finalidad de descubrir e interpretar los hechos o fenómenos que pueden suceder en nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿ya? De nada nos sirve investigar sobre los Transformers, investigar sobre los Thundercats, investigar sobre los Vengadores, investigar sobre DC Comics. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno real, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que investigar hechos en nuestra realidad, en nuestra coyuntura social, ¿no? Obviamente que ocurren a nuestro alrededor, y así como sus relaciones y su ámbito de realidad. Entonces, eso es investigar. Ahora, los tipos de investigación, ¿ya? Hay distintos tipos de investigación. Vamos a empezar por la ubicación de los hechos en el tiempo. ¿A qué se refiere? Es muy distinto hacer una investigación en la actualidad a hacer una investigación de 1825 que ha pasado en Bolivia. Entonces, ahí tenemos dos tipos, por los hechos en el tiempo, tenemos dos tipos de investigaciones. La prospectiva y la retrospectiva. La prospectiva son hechos reales que acontecen actualmente, ¿ya? Y las retrospectivas son hechos que han suscitado años atrás o tiempo atrás. Por ejemplo, uno de los mejores libros que tenemos a nivel de historia de Bolivia justamente es el que titula Historia de Bolivia de Carlos Mesa, ¿sí? Es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque ha compilado varias, varios conceptos, varias historias, varios documentos con los cuales ha podido consolidar y concretar un documento en base a investigación retrospectiva para informar cómo era la historia de Bolivia. Y así también tenemos un ejemplo de prospectivo. Estamos haciendo una investigación real a nivel mundial para identificar y encontrar la cura contra el COVID, ¿no? Veamos estos ejemplos que les plasmo. Una investigación retrospectiva es la contaminación minera en el departamento de Oruro en los periodos 2001-2005. Retrospectiva, tiempo atrás, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de una investigación prospectiva, que es el avasallamiento de las tierras es una reivindicación de derecho o legitimidad de la ilegalidad. Es un hecho real, siempre suceden avasallamientos, ¿no?
Entonces, estos son la ubicación, el tipo de investigación por su ubicación en los hechos del tiempo. ¿Ya? Tenemos otro tipo de investigación según el periodo y secuencia de estudio. Tenemos las longitudinales y las transversales. ¿Ya? ¿Qué son las transversales? Son hechos simultáneos que estudiamos, ¿ya? Por ejemplo, como nos dice el ejemplo, la contaminación ambiental que genera la minería en el departamento de Oruro. Entonces, ahí estamos tocando dos puntos. Uno, que es la contaminación ambiental, ¿ya? Que genera la minería. Contaminación ambiental y la minería son transversales, ¿no? Y las longitudinales son más que todo el causa y efecto. Por ejemplo, el análisis del déficit fiscal y su impacto en la economía nacional en el periodo 2004-2010. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es el déficit fiscal, de qué manera afecta o genera el impacto en la economía nacional, de manera positiva o negativa. Este año va a ser de manera negativa, ¿no? Siempre es de manera negativa. Lo que sí, el déficit fiscal tiene que ser lo mínimo posible para que no afecte de manera negativa a la economía nacional. A ver, veamos. Aquí estamos, ya. Ops, vamos a ver. Ya, aquí tenemos otro tipo de investigación que es por la profundidad de estudio de las variables y el alcance de los resultados. Tenemos las descriptivas, las exploratorias y las explicativas. Las descriptivas, es, como su nombre dice, es una descripción, es un registro, análisis e interpretación de los hechos que suscitan. Por ejemplo, la contaminación que genera la minería en el lago Po. Es una descriptiva. Podemos ver año a año qué cantidad de contaminación genera, ¿no? Las exploratorias, ¿puedo rayar? ¿O están rayando ustedes? No rayen, por favor. Ya, si están rayando ustedes. Ustedes están rayando, creo, porque yo no. Las formulativas o exploratorias. Las exploratorias lo que se llama son las de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico del servicio de patrullaje, cómo funciona de manera preventiva de seguridad pública en la ciudad de La Paz, llamadas también investigaciones preliminares o de diagnósticas, ¿ya? Vamos a explorar preliminarmente. Bueno, las explicativas, ¿no? Aquí vamos a explicar causa y efecto, más que todo, ¿no? Como dice el ejemplo, el abandono de los menores. ¿A qué se debe el abandono de los menores? A la inmadurez de los padres, a la pobreza, o a cualquier otro fenómeno, ¿no ve? Entonces, esos son por la profundidad. Déjenme cambiar, ya. Tenemos otras, que son las de intervención y las experimentales. En el caso del COVID, estamos trabajando con la investigación experimental, ¿no? En este caso, el grupo de estudio es a nivel mundial, porque estamos atravesando una pandemia, ¿no? Y las de intervención, como dice el ejemplo, ay, tan rápido está pasando 40 minutos. Ya. Por ejemplo, las de intervención son los saberes previos adquiridos en la cosmovisión andina, base de una contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel primario, ¿no? Entonces, estas de intervención, por ejemplo, se daba mucho en lo que es el desarrollo de la interculturalidad con este autor Javier Albó. La interculturalidad activa y ¿cómo se llama? La interculturalidad activa y la interculturalidad pasiva, nos decía. A esto les voy explicando. La interculturalidad activa es aquella cuando tú vienes a imponer de manera coercitiva o a la fuerza. Claro ejemplo, digamos, o sea, históricamente vinieron de Europa por todo lado, ¿no? No solo españoles, vinieron de muchos lados, de Portugal, de España y de otros lados más, eh, de Inglaterra, y nos han impuesto acá un Dios. No quiero ofender si es que son creyentes de alguna secta religiosa o algo así, esa no es mi intención, es más que todo ejemplificar. Entonces, nos han impuesto un Dios que se llama Jesús y nos han traído un documento base, un libro que se llama Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué tal ha sido? Este estudio, si vos vas a besar la cruz y te vas a casar en base a esta cruz, ¿ya? Y tanto ha sido así que ha sido, y si no vas a adorar a nuestro Dios, entonces te vamos a matar.
las cruzadas, la Gran Inquisición y todo eso, ¿no ve? Entonces, es una interculturalidad activa, a la fuerza, impuesta. Pero también tenemos una interculturalidad pasiva, nos dice Javier Albó. Es aquella que se asume. Por ejemplo, cuando un boliviano pisa Pocitos o se pisa la frontera de Villazón o Yacuiba, y empieza a hablar, che, boludo, dame pollo como llega con yagua con chuño, ¿no ve? Ah, nos empezamos a culturizar, ¿no ve? Porque es bien fácil, o sea, un boliviano va una semana a Argentina y el shu, digamos, ¿no ve? A eso se refiere. También, por ejemplo, antes, algo que no me gusta de la cultura aymara es que, bueno, no me gustaba, o actualmente ya no se hace, es que cuando yo quería, yo como vivíamos en la ciudad anteriormente, hablo de la década de los 60, 70, que era más común para los 80, cuando una familia quería una empleada gratis, lo que iba se iba al campo, ¿no? Y se hacían regalar una de las niñas de una familia, ¿no? De 12, 13, 14 años. Ah, no, va a ser mi ahijadita para que le haga estudiar. ¿Qué era estudiar? Empleada gratis la tenía, ¿no? Entonces, esta niña que se venía, que dejaba a su familia, a su mamá y a su papá, y venía aquí a trabajar como empleada sin sueldo, esclavitud en todo caso, venía con sus trencitas, venía con su pollerita, y todas las noches que podía, cuando había luna llena, les rezaba a la luna. Hablaba aymara y todo eso. Entonces le hacía estudiar. Entonces poco a poco dejó la pollerita, poco a poco ya no usaba trencitas, se peinaba y ya no les rezaba a la luna. Entonces eso ha sido por voluntad propia, llamemos. Entonces eso es una interculturalidad pasiva. Entonces, eso se podría decir que son las de intervención, ¿no? Y bueno, las experimentales que ya hemos hablado. Ahora, los tipos de investigación por el propósito de estudio se identifican en investigaciones puras e investigaciones aplicadas. Por ejemplo, el libro que les había comentado, La historia de Bolivia, es una investigación pura, porque eso netamente se basa en libros y en documentos, ¿ya? Mientras que una investigación aplicada es la investigación que tenemos actualmente en esta pandemia del COVID-19 para encontrar la cura, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aplicando una serie de posibles hipótesis, que es una hipótesis, una posible solución, ¿no? Una serie de hipótesis para encontrar la respuesta correcta a esta pandemia. Eso, ¿qué más? Bueno, después de este gran preámbulo, ¿cuánto tiempo tenemos? 5 minutos más, a ver. Lo que queremos ver es que la investigación tiene dos etapas. La investigación tiene dos etapas bien importantes. La planificación y la ejecución. ¿Ya? Tenemos que entender que la metodología de investigación, la metodología se refiere a un orden. ¿Ya? Ya hemos hablado de lo que es investigación, pero ¿qué es metodología? Metodología es un orden y lo que nosotros estamos haciendo actualmente para profesionalizarnos es un orden. Si tú no pruebas esta materia, no vas a tener acceso a la siguiente materia. Es un orden, no podemos saltarnos, ¿no? Si tú no apruebas todas las primer año, no vas a poder pasar a segundo año, ¿no? A eso se refiere. Tú no puedes tener 13 años si antes no has pasado por el año 12, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? Una metodología que establece una serie de etapas o caminos o procesos a seguir en la investigación de una manera ordenada, sistemática y planificada. Y para planificar tenemos lo que es la investigación. Lo que normalmente ya debí escuchar alguna vez, me han aprobado mi perfil de tesis. Sí, esa es la etapa de planificación. ¿Ya? Y la etapa de ejecución es cuando tú ya realizas, ejecutas la investigación, o sea, ya pones en marcha la investigación y desarrollas la propuesta. Entonces, para la etapa de la planificación, lo que tenemos que identificar primero es la idea, el qué vamos a investigar, ¿ya? Si no hay un problema, no tenemos por qué hacer una investigación, porque una investigación se realiza cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. ¿Qué es un problema? Es una necesidad no resuelta, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a investigar? Y el para qué es el objetivo de la investigación. Es muy distinto al problema, ¿no? El por qué, pues es la justificación. Perdón, tenemos una justificación, todos están adentro.
Tenemos justificaciones económicas, tenemos justificaciones sociales, tenemos justificaciones. Apaguen sus micrófonos, si están apagados. Tenemos justificaciones económicas, justificaciones sociales, justificaciones conceptuales, todo tipo de justificación, ¿no? Ahora, ¿el de qué? El marco teórico y la hipótesis. ¿El de qué? ¿Qué vamos a investigar? Si vamos a investigar sobre la administración, tenemos que saber qué es conceptualmente la administración. Si vamos a investigar sobre un sistema solar, tenemos que saber qué es el sistema solar. Yo no puedo decirte, voy a investigar sobre la cirugía plasmovascular, porque no sé qué es eso. Entonces, para poder investigar sobre eso, tengo que saber el concepto de los elementos que voy a investigar. ¿Ya? El cómo es el diseño metodológico, cómo lo vamos a hacer, y el cuándo es el cronograma. Con todo esto nosotros planificamos. Aquí está. Y la etapa de ejecución comprende llevar a cabo, o sea, desarrollar y aplicar lo programado en la planificación, en el diseño metodológico. ¿Ya? Es así que toda tesis, llamemos toda tesis libre, cualquier tipo de tesis, digamos, de maestría, doctorado, de pregrado, o sea, y dentro de pregrado tenemos eh, nivel licenciatura. También hablamos de trabajos dirigidos, proyectos de grados, proyectos de emprendimiento productivo y proyectos de sociocomunitarios productivos. Tienen este mismo esquema que les estoy mostrando. Todos tienen una introducción, tienen antecedentes, tienen justificación, tienen el planteamiento del problema, tienen la formulación del problema, tienen alcance, tienen objetivos, aquí en general y específicos, tienen hipótesis, tienen operacionalización de variables, tienen la metodología, el cronograma, el marco teórico, ejecución de desarrollo, propuesta, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Todo esto comprende lo que es los elementos mínimamente necesarios para poder hacer una investigación. Pero que se elaboren de esta manera, o sea, que se plasmen de esta manera en el documento, no quiere decir que se vaya a desarrollar en ese mismo orden. Por eso la investigación tiene esa particularidad de tener un enfoque sistémico. Pues tenemos que hacer etapas. Déjenme ver. Y ahí entramos a que es un problema. Perdón. Ahora sí, quiero que hagan. Tenemos menos de un minuto. ¿Terminamos la clase o continuamos? Ustedes deciden, por favor. Hablen ahora o callen para siempre. Esto está siendo grabado. De todo lo que se ha hablado y de eso comprende lo que es el control de conocimiento de mañana. Así también de las lecturas que les he pasado. Son lecturas cortas que no quiero que se las aprendan de memoria. ¿Ya?